Bueno, pues buenas tardes a todos. Bienvenidos al Club de Ciencia, una vez más. Muchas gracias por venir y por participar en una actividad de este club. Para quien no lo conozca, el Club de Ciencia Bobadilla es una asociación sin ánimo de lucro, fundada en el 2017 y las posibilidades lo que hacemos es pues, fomentar el interés por la ciencia y divulgar todo lo que podemos en la ciencia entre nuestros vecinos de Guadilla del Monte y entre todos los ciudadanos que quieren venir. Una vez al mes hacemos una actividad abierta al público, de acceso libre, como es la conferencia que hacemos casi mensualmente. En vez de hacer conferencia hacemos una observación astronómica también libre y de acceso para todo el público. Y al mismo tiempo hacemos más actividades, 2 o 3 actividades más cada mes, que son solo para los socios del club. Por ejemplo, este mes hemos empezado un curso de ecología, tenemos una sesión al mes online, porque el profesor está en Portugal, y hemos tenido también un seminario de geología de la Luna. Tocamos todas las áreas de la ciencia, evolución, bioquímica, astronomía, todas las áreas de la ciencia se tocan en el club, porque somos un club de aficionados a la ciencia, no somos científicos, aunque tenemos la fortuna de tener entre nuestros socios el privilegio de pues, tener a 4 catedráticos de universidad, tenemos una decana de una de las facultades que están hoy presentes, muchas gracias por asistir, y tenemos 5, me parece, investigadores del CSIC, en fin, y luego varios docentes, tenemos todo tipo de socios. Pero esto no es un club de científicos, es un club de aficionados a la ciencia, porque incluso el más especialista en su materia es un aficionado en las demás materias, y como tocamos todas, pues todo el mundo aprende aquí, afortunadamente, y tenemos el privilegio de poder aprender de personas que saben mucho. Y dicho esto, voy a presentar a nuestro ponente de hoy. Nuestro ponente de hoy, tengo el privilegio de presentar a Francisco Prieto, ex vecino de Guadilla, es decir, vivió durante muchos años en Guadilla del Monte, pero los últimos 27 años nos ha dejado y vive en La Palma. Es jefe del Servicio de Medio Ambiente y Emergencia del Cabildo de La Palma. Es ingeniero de montes por la Universidad Politécnica de Madrid y máster en Protección Civil y Gestión de Emergencias por la Universidad de Valencia. Comenzó su labor profesional como ingeniero en 1994 como técnico de conservación del Parque Nacional de la Caldera de Gramoliente. Tras un breve periodo como responsable insular de la empresa Traxa, ejerció como jefe de sección de montes del Cabildo Insular de La Palma desde el año 2000, ocupando la jefatura del servicio en el periodo 2012-2016 y desde mediados del presente año hasta la actualidad. Ha vivido más de 350 conatos de incendios, 7 de ellos han sido grandes incendios forestales, ejerciendo siempre como director de extinción en la mayoría de ellos. Durante la emergencia volcánica del volcán de La Palma, que todos tuvimos muchísimas noticias a través de los medios de comunicación, pues digo, durante la emergencia volcánica actuó como técnico de apoyo del director del plan de emergencias por riesgo volcánico, es decir, estaba en primera línea, estaba en el comité que tomaba las decisiones. Está muy comprometido con la prevención de incendios forestales y con la conservación del medio ambiente, siempre desde el punto de vista del desarrollo sostenible. En su actividad siempre trata de compatibilizar la actividad humana con la protección de la naturaleza. Y como digo, para todos nosotros es un privilegio hoy tenerle aquí como ponente. Muchas gracias, Paco. Todas han sido facilidades para venir. Ha venido desde La Palma para dar la conferencia y te estamos muy agradecidos. Sin más, por favor. Sí. Yo es que uso el micrófono porque yo no tengo tanta voz como Eduardo. Voy a darle las gracias por meterme en este lío, porque tenía ganas de montar una ponencia sobre el volcán, porque creo que es una vivencia bastante especial. En cuanto al título, estuvimos hablando del tema. Si añadir algo más a vivir un volcán, yo es que cuando llegué a la isla, hacía 23 años que había sido de Teneguía, me parece que sí, 23 años. Siempre dije que me gustaría aprovechar y entrevistar a Canarias y ver un volcán. Lo que pasa es que esta vez ha sido distinto. Esto no ha sido ver un volcán, ha sido vivirlo de otra manera, desde dentro, como quien dice. Está claro que yo, afortunadamente, en mis vivencias no me falta una, que es que el volcán no se ha llevado a mi casa, pero hay gente,
hay aún 1.300 viviendas y hay casos en los que, por ejemplo, una familia, la casa de los padres y la de los 4 hijos que vivían alrededor, pues se han quedado sin casa, y no solo sin casa, sino sin terreno. Entonces el título de Vivir un volcán yo creo que es el más adecuado para mi caso. Yo no soy vulcanólogo, no soy geólogo tampoco, soy ingeniero de montes, pero la verdad es que en estos 4 meses, casi 4 meses entre la predicción y la visión que duró el volcán, pues la verdad es que es un curso acelerado de vulcanología. Eran todos los días reuniones con los científicos, con el comité de dirección. Entonces me voy a permitir el lujo, no sé si hay aquí algún vulcanólogo o algún geólogo, probablemente yo cometa algún error en lo que voy a exponer en la vigilancia volcánica, pero lo voy a intentar. Luego les voy a decir cómo se preparó la emergencia, qué se hizo durante la emergencia en sí, luego cómo hicimos todo el seguimiento de la misma utilizando nuevas tecnologías y todo lo que teníamos a mano. Voy a resaltar el tema de acompañamientos, que fue bastante emotivo, sobre todo para compañeros que estuvieron todos los días acompañando a gente a sus hogares. Y por último, los daños tanto a la población como al medio ambiente. Bueno, en España, cuando hablamos de volcanes, todo el mundo piensa en Canarias. También hay conos volcánicos en Gerona, en La Garrocha y en Ciudad Real. Hay en Almería y Murcia también hay en Castellón. Y en España hay un sistema de vigilancia volcánica. Mientras cuando hay una alerta en ese sistema de vigilancia, se reúne un equipo científico que hace un pronóstico y avisa a las autoridades de protección civil. Estas autoridades, en función de los datos que nos dé el comité científico, declaran lo que es el semáforo. En este caso, entramos en semáforo amarillo inicialmente y luego lo veremos. Y en España, ¿quién es el responsable de hacer esa vigilancia volcánica? Pues después del Real Decreto que se emitió en el 2004, es el Instituto Geográfico Nacional responsable de decirnos cuándo, dónde y cómo se va a producir una erupción volcánica. La verdad es que conociendo a los científicos del Instituto Geográfico, tanto como científicos como personas, son personas encantadoras y hacen una labor impresionante. ¿Cómo se vigila una erupción? Pues bueno, hay bastantes, la vigilancia de una erupción es bastante complicada, es incluso más complicada que la previsión meteorológica, es algo que sucede debajo de la Tierra y no vemos. Hay varias técnicas, unas más exactas que otras, que son complementarias. Hay imágenes térmicas que se pueden tomar desde helicópteros, por ejemplo. De hecho, uno de los vuelos que se hizo antes de la erupción fue después de un sismo bastante grande, a ver si había una anomalía térmica. Hay vigilancia por satélite, tenemos los sensores de movimientos sísmicos, vigilancia directa mediante cámaras de vídeo, tecnología GPS, inclinómetros y luego mediciones de gases del penacho volcánico. Luego hay otras que son como gravimetría, geomagnetismo, etcétera, que bueno, también se usan, pero yo me voy a centrar sobre todo en lo que más se hablaba dentro de las reuniones del comité científico, que son las 4 patas de esa mesa que ven ahí: sismología, geodesia, geoquímica y geología. En cuanto a la sismicidad, que es los terremotos, como llamamos coloquialmente, es evidente que cuando una masa de magma empuja a la superficie de la Tierra, esta se agrieta y produce una serie de movimientos sísmicos. En la isla de La Palma tenemos estos 12 sensores distribuidos a lo largo de toda la isla, y lo que constituyen esos sensores es un array sísmico, que es simplemente una red de sensores conectadas entre sí, que lo que nos van a permitir es detectar el movimiento sísmico, el terremoto y dónde se ha producido. Esto se hace gracias a que los movimientos sísmicos producen 2 tipos de ondas. Unos que van en sentido longitudinal a la propagación de la onda,
y otros en sentido transversal. Las transversales son bastante más lentas que las longitudinales, con lo cual, cuanto más lejos esté un detector del epicentro del terremoto, pues más distancia habrá desde que llega una onda a la que llega la otra. Entonces, en función de esa diferencia de tiempo, podemos detectar a qué distancia de cada sensor está el epicentro. Con lo cual, si tenemos 3 sensores o más, podemos detectar exactamente en qué punto se ha producido el terremoto. Esto es importante para lo que veremos después. Un caso especial de los detectores de movimientos sísmicos son los acelerómetros. Cuando se produce una sacudida muy fuerte, los sismógrafos se saturan. Entonces, lo que hace un acelerómetro es detectar la energía que ha emitido ese movimiento. Yo lo podría comparar como si fuese el sensor que hace la activación de un airbag de un vehículo. Cuando pasas un bache no detecta nada y cuando te das un golpe fuerte salta el airbag. ¿Qué pasó en La Palma? Pues en La Palma ya desde el año 2017 se detectaron en varias ocasiones lo que son enjambres sísmicos. Un enjambre sísmico es un conjunto de movimientos sísmicos en el mismo espacio y en un periodo de tiempo muy corto. Ya en el 2017 empezaron, en el 2018 hubo otro enjambre sísmico, en el 2019 no hubo ninguno, pero sí hubo 3 en el 2020. En enero de 2021 tuvimos otro, el segundo fue el 25 de junio del 21. Y aquí en la distribución de estos, antes de pasar al de septiembre, la distribución, como pueden ver, son profundidades más o menos entre intermedias y profundas. Esta es la distribución por colores de donde se produjo, a qué profundidad se produjo cada uno de los enjambres. En septiembre del 2021, el día 11, ya lo que parecía ser un nuevo enjambre sísmico que podría ser similar a los anteriores, había una diferencia clara y es la profundidad en la que se producía. Como pueden ver aquí, perdón, que me he saltado. Como pueden ver aquí, ya muchos de los movimientos sísmicos se produjeron casi en superficie. Empezaron a distancia media e intermedia y fueron subiendo, como ven aquí en la imagen de movimiento, casi hasta la superficie. Aparte de ello, se detectaron deformaciones, que lo veremos después en la parte de Sodesia, y una vez que se produjo la erupción, con la salida de la lava, ya los movimientos sísmicos que se producían ya se hacían en dos profundidades distintas. Una profundidad intermedia entre 10 y 15 kilómetros de profundidad y otra entre los 30 y 40 kilómetros. Eso está relacionado con las 2 cámaras magmáticas que se dice que se formaron debajo de la isla, que son estas dos, el 10, 15, 30, 35. En la siguiente diapositiva lo verán de una manera un poco más gráfica comparado con las dimensiones de la isla. Estas son las 2 zonas donde se producían los movimientos sísmicos. En la gráfica ven toda la distribución sísmica de todo el episodio. Esta es cuando se produjo la erupción. Y aquí pueden ver los 10.000 movimientos sísmicos que se produjeron desde el inicio de los enjambres hasta prácticamente la actualidad, que todavía se sigue produciendo alguno. Un caso especial de la sismicidad es el tremor volcánico. El tremor volcánico es, digamos, el ruido de fondo que produce la lava al subir por los conductos y al salir por las bocas eruptivas. Del tremor volcánico se habló mucho más, no sé si recuerdan la erupción del Hierro, siempre hablaban del tremor volcánico, porque fue una erupción submarina y no se veía. Entonces este era el indicador más notable de que se seguía produciendo la erupción. Esto lo que detecta es en tiempo real, de una manera constante, lo que es la frecuencia de la onda que se produce. Aquí en estos gráficos, que luego los veremos mejor,
son donde montó el Instituto Geográfico Nacional su centro de vigilancia. Este es el día de la erupción. Como pueden ver, aquí al principio no había apenas, era prácticamente una línea, había pequeños movimientos sísmicos, luego a medida que había más movimientos esto también lo detectaba, y luego, una vez que empezó a salir la lava, ya se saturó el gráfico. Visto de una manera más limpia, en el gráfico de la izquierda, esto nos da la amplitud de esa frecuencia. Cuanto mayor amplitud, mayor salida de magma. Estos son los días previos, y esto fue ya el día 19 de septiembre cuando empezó a fluir la lava. Entrando ya en la geodesia, lo que son las deformaciones, esa masa de magma que empuja la superficie terrestre y crea esas grietas, también lo que crea es una deformación. Esa deformación se mide también, lo que se necesita mucha precisiones menores de 1 centímetro, y se analiza en 3 dimensiones: arriba, abajo, este, oeste y norte, sur. Lo que hace la geodesia, el GNS, que es, porque nos entendamos mejor, son los GPS habituales, lo único que el sistema GNS, aparte del GPS, que es un sistema americano, también incluye el GLONASS, que es soviético, o sea, ruso, y en evolución están otros sistemas de constelaciones de satélites, que son el Galileo europeo. China tiene su propia constelación de satélites, la India también, Japón también, que posteriormente se irán utilizando también para este tipo de tecnología. En el caso de La Palma, aquí pueden ver otra vez a la izquierda dónde están estas estaciones GPS o GNSS, mejor dicho, y en el gráfico de la derecha lo que es las deformaciones en las 3 dimensiones que les dije. La azul es hacia arriba, este-oeste es la verde, que apenas sufrió variación, y norte-sur la de abajo. El caso de esta, la LP03, era la más cercana al volcán, por eso se la he puesto aquí, y como pueden ver, desde el 11 de septiembre, que empezó a ver esos movimientos sísmicos, ese enjambre sísmico que se detectó, empezó también a haber una elevación. La diferencia con el hierro, y lo que puso muy en alerta a los científicos, es que La Palma, lo que se elevó en La Palma en 2 días, en el hierro tardó 2 meses en producirse. Y como pueden ver aquí, cuando se produjo la erupción ya íbamos por 20 centímetros de elevación. Se produjeron incluso mayores elevaciones en estos picos. Estos se producían, lo asociaban los científicos, después de estas elevaciones, coincidían generalmente con un mayor aporte de magma o una mayor explosividad en la erupción. Una técnica complementaria también a las deformaciones son los inclinómetros. Si empujamos desde abajo, está claro que justo debajo de la fuerza no hay una inclinación, pero a los lados sí que se inclina el terreno. Estos aparatitos son muy sensibles a la temperatura y son complementarios a la técnica de GNSS que hemos visto antes para las deformaciones. Estos son los gráficos que nos dan. Este es el gráfico general, y de una manera más visual, que se utilizaba mucho en la emergencia, son el vector de la inclinación y la dirección a la que se inclinaba el terreno. Otra tecnología también para medir deformaciones es con satélites. La tecnología INSAT lo que consiste es simplemente en 2 pasadas de satélite. El satélite mide la distancia en una primera... Me equivoco con la luz del tal, con la de pasar diapositivas. En una primera pasada mide la distancia del satélite al terreno, y en una segunda pasada lo vuelve a medir. Si detecta deformación, emite, hace una serie de mapas de este tipo, y después del procesado les sale un mapa de deformaciones. En el caso de La Palma, esto es una imagen del 16 de septiembre, o sea, 3 días antes de la erupción, y ven como la zona del valle donde salió el volcán se detecta perfectamente que hay una anomalía. En cuanto a la geoquímica es el estudio de los gases que emite el volcán.
Un volcán, casi todo lo que emite, hasta el 90% de lo que sale por el entorno volcánico, la columna de humo, por decirlo de alguna manera, es vapor de agua. Se produce también mucha salida de dióxido de carbono y muy interesante, que ahora lo veremos, es la salida de dióxido de azufre, que nos servirá en función de su evolución para tomar determinadas decisiones. El dióxido de azufre, como pueden ver en las imágenes de la derecha, ha llegado incluso de la erupción de La Palma, ha llegado incluso a la península colombiana. Dióxido de azufre, hay dos maneras de medirlo, o bien con sensores que están instalados en satélites, que son EutroPOMI, obtenemos imágenes de este tipo, o bien desde tierra con un sensor óptico, que lo que se hace es apuntar al penacho volcánico, a la columna de humo que emite el volcán, y nos mide la cantidad de dióxido de azufre que tiene. Este dato era muy interesante porque en función de la evolución de la emisión de ese dióxido de azufre nos podía hacer predecir cuándo, más o menos, podría terminar la erupción. Esto se utilizó en el volcán de Pogo, en Cabo Verde, con bastante buenos resultados. Aquí también ha tenido cierto buen resultado, aunque estos picos siempre nos pegaban algún susto, pero bueno, para hacerse una idea de la posibilidad de la finalización de la erupción, si nos servía. Voy a ver un poquito más. Los detectores manuales, los que se hacían parte de la del satélite, se hacía de dos maneras: o bien terrestre, se cogía un vehículo y se hacía un recorrido enfocando a la columna eruptiva, o bien desde helicóptero. Nos daban gráficos similares, entre los dos nos daban la idea de la cantidad de dióxido de azufre que estaba. En cuanto al cloruro de hidrógeno, otro de los gases que emite el volcán, había mucha expectación en la isla y en los medios de comunicación de cuándo iba a llegar la colada volcánica al mar. Parecía que cuando llegase al mar ya se iba a canalizar todo por allí y ya iba a ser una erupción bastante más tranquila y bueno, nada más lejos de la realidad. El cloruro de hidrógeno, por otra parte, es un gas que licuado forma el ácido clorhídrico, que son todas estas nubes que se forman en contacto con el agua del mar, y eso nos obligaba a evacuar las poblaciones cercanas. En cuanto a la geología, y más que una ciencia de vigilancia volcánica, es más bien para ver el comportamiento del volcán, lo que hace es analizar la composición de las lavas para saber si son más fluidas o menos fluidas, y sobre todo la estructura del cono volcánico. En estas imágenes que ven aquí son un deslizamiento que hubo. 14:24 empieza el deslizamiento, 15:25 lo pueden ver por aquí. Aquí no veo la hora, creo que son 2 horas después, y al final a eso de las 4, unas 4 horas, 2 horas más tarde, se produce un deslizamiento. Estos son muy peligrosos en zonas con mucha pendiente porque son una masa de piedras calientes y aire caliente muy peligrosa para la población. Pues bien, llegamos al 11 de septiembre, el IGN empieza a detectar a partir de la madrugada del viernes, una serie de enjambres sísmicos, y en solo 2 días hubo 400 sísmicos. 400 sísmicos, perdón. Una diferencia con el resto de enjambres que hubo 3 veces es la profundidad. En vez de 20-30 kilómetros como era antes, ya estábamos por 12 kilómetros. También otro gas que se detectó importante, que daba idea de la procedencia magmática de esos movimientos, es el helio 3. El helio es un gas que produce el magma, igual que el torón, que no hablaba antes del torón, es un gas radiactivo que nos da idea de la actividad magmática. Además es un
gas que se descompone a los 3-4 días y nos puede dar una idea muy buena de si hay actividad o no hay actividad magmática. Estos son los gráficos que hemos visto antes de esos días. Esto es la línea del tremor volcánico y esto que vemos ya más, estos son movimientos sísmicos. Dan los científicos aviso a las autoridades autonómicas y las autoridades autonómicas lo que hacen es activar el plan de emergencia, lo que es el PEVOLCA que tanto hablaban en los medios de comunicación. El PEVOLCA en realidad no es una institución, ni una persona, ni nada. El PEVOLCA es un plan de emergencia. Lo único que, bueno, se empezó a utilizar PEVOLCA como marca, digamos, de la dirección de la erupción y bueno, no pareció mal y se siguió admitiendo como PEVOLCA, incluso en las ruedas de prensa, esa denominación. En el PEVOLCA están representantes pues tanto de la comunidad autónoma, del Estado, del Cabildo, hay representantes del Comité Científico, acuden también miembros de Cruz Roja, de la Unidad Militar de Emergencia, de todas las personas intervinientes. Tiene un director es el político, en este caso el director del PEVOLCA puede ser, según los niveles de la emergencia. En nivel 1 es el presidente del Cabildo Insular. En nivel 2 era ya, en este caso, el consejero de Presidencia y Justicia del Gobierno de Canarias. Ese director del plan tiene un comité científico como comité de evaluación y seguimiento. Si quiere, convoca un comité asesor con otro tipo de expertos. Tiene un gabinete de información que son los que emiten los comunicados a la prensa y por debajo de él cuelga ya un director técnico que es un técnico de la administración y de él las salas operativas, la sala de CECOES que es la autonómica, el CECOPIN que es la sala es como si fuera un 112 peninsular y los CECOPALES que son los 112 pero municipales que no suelen tener dependencias, los montan en caso de necesidad en tiendas plegables o en el propio ayuntamiento. De este director técnico cuelgan todos los grupos de intervención, grupo sanitario, grupo, que no lo digo bien, grupo de seguridad, efectivamente, grupo de apoyo técnicos, rehabilitación de servicios esenciales, que es más que nada cuando pasa la emergencia, y un grupo de logística, que es para el reparto de materiales, comida, etc. Esta diapositiva la pongo un poco como protesta, entre comillas, porque nivel 2, director, Gobierno de Canarias, nivel 1, director, Cabildo Insular, y lo que ocurrió fue que al principio no importa que no se vean los recuadros, lo que quiero es que vean la estructura que había cuando estaba mandando el Gobierno de Canarias y cuando ya no había lava, cuando se dio por finalizada la erupción, no había lava, se pasó a nivel 1 y pasó a depender de la emergencia del Cabildo. El Cabildo tiene muy poquitos medios y se fueron prácticamente todos. Pasamos a depender solo de los medios que hay en la isla. La Guardia Civil se fue casi toda la que había, solo quedaron los medios insulares, se fue toda la UME, nos quedamos solo Cabildo. Y eso, el problema es que cuando había lavas, la gente veía la lava, tenía miedo, ni siquiera se acercaba. Ahora que no hay lava, lo que hay son gases, y mucha temperatura y mucho peligro de desprendimientos. Ahora tenemos muchísimos problemas de seguridad. Seguridad es lo que falta, tenemos que tirar con los medios de allí y hemos tenido que contratar incluso para ciertas zonas seguridad privada porque se nos cuela la gente por todas partes, todo el mundo quiere subirse en las coladas, quiere
del cono, quiere acceder a zonas que luego hablaré que todavía hay evacuadas y nos está creando unos problemas de seguridad tremendos. Y pasada mi diapositiva protesta, seguimos con el comité de dirección, esto lo comenté antes, presidido por el director del PEGOCA. Hay toda esta gente, representantes de todas las administraciones, General del Estado, Comunidad Autónoma, Cabildo, los consejeros de seguridad del Cabildo, consejeros de infraestructuras del Cabildo, los alcaldes de los municipios afectados. Aquí aparecen El Paso, Los Llanos y Tazacorte, pero inicialmente, como no se sabía muy bien por dónde iba a salir la elección, estaban también Peñalta, Brenda Maja, Mazo y Fuenzalbierta. Había toda la parte sur de la isla que estaba en alerta. Luego un representante del comité científico, que como les he dicho antes, es el responsable, es el IGN, el comité científico hablaré ahora. El representante del comité científico que asistía a los comités de dirección era también el IGN. Técnicos de apoyo, entre los que me encontraba yo, Cruz Roja, UME, etcétera, etcétera. Comité científico pues está formado por estas 8 instituciones. Estas 8 instituciones son los titulares del comité científico. Luego aparte pueden ir invitados por el propio comité o por la dirección del plan. Por supuesto, el Instituto Geográfico Nacional, que es el competente en la vigilancia volcánica. También habrán oído hablar del Volcán, una institución muy activa en redes sociales y que es una institución creada por el Cabildo de Tenerife, como el Instituto Tecnológico de Energías Renovables, y ahora mismo me parece que está participada también por el Gobierno de Canarias e incluso por la Universidad de La Laguna. Fue una organización creada en Tenerife. Por otro lado, el Instituto Geológico y Minero de España, representantes del CSIC, aunque el Instituto Geológico y Minero de España también pertenece al CSIC, representantes de las 2 universidades canarias, un representante de la Agencia Estatal de Meteorología, que hizo una labor tremenda también, como veremos después, y un representante del Instituto Español de Oceanografía para todo lo que es las coladas que iban llegando al mar. Nos reuníamos todos los días, no había... Los científicos, la verdad es que hicieron una labor extraordinaria. Tenían que analizar todos los datos de la tarde anterior, de la noche, los analizaban esa misma mañana y a eso de las 9:30, 10 teníamos la reunión del comité científico, las presentaban entre todos con sus gráficas, con sus resultados, los discutían, tenían que emitir un informe para que luego a las 12:30 el representante del comité científico expusiese todo al comité de dirección. Con lo cual, muchas veces poco habrían dormido porque el análisis de datos de toda la noche anterior y toda la tarde, la verdad es que les debió llevar bastante esfuerzo. Todos los días reuniones, pues como pueden ver por videoconferencia, la mayoría de ellos tenían representantes en campo, pero también tenían que estar a su vez en el comité, y aquí están todos. Aquí está con nosotros el representante de Volcán, yo, el director técnico de este momento, y el que está de espaldas es un invitado, que les dije antes que podía haber un invitado, que es un representante del Instituto de Astrofísica de Canarias. Bueno, pues una vez que se emiten todos los comunicados, que se da la alerta, se reúne el comité de dirección, pues hay que empezar a preparar la emergencia. Lo primero que se hace es preparar un plan de evacuación. Este plan de evacuación se hizo en 3 días, desde el día 13, que fue la primera reunión del comité de dirección, se presentó el 16, y no solo esto, sino que una vez realizado el plan de evacuación hay que enseñárselo a la población. Hay que enseñárselo a la población, entregarles folletos explicativos y señalizar lo que viene en ese plan de evacuación en el campo. Recordemos que estamos en situación de alerta, semáforo amarillo,
que es el momento de prepararse para la emergencia. Ese plan de evacuación lo que incluía básicamente era unos puntos de recogida, sobre todo para la gente que no tenía vehículo. Había preparados unos determinados puntos que se iban a señalizar y a los que debería acudir la gente, y con un servicio de autobuses se les iba a evacuar. Se llevaban después a un punto de reunión y se hacía una afiliación. La gente que tenía familiares se podía alojar con sus familiares y no con familiares, según las residencias, y los que no, se prepararon puntos de albergue en distintas zonas de la isla, el cuartel en la isla, polideportivos con camas portátiles, y así hasta prácticamente 7.000 packs, pues ahora la palabra, 7.000 personas con posibilidad de desalojar. Estos son los folletos informativos que se realizaron, en los que se explicaba cómo hacer un confinamiento. La palabra confinamiento ya la sabemos, por desgracia, a todos en qué consiste. Quizá era un poquito diferente, porque tenía que haber cierre de ventanas, tener todo hermético para que no entrasen gases. ¿Qué hacer antes de una evacuación? Lo que tenían que llevarse, lo que tenían que dejar, papeles importantes. ¿Qué hacer durante la evacuación? También con los movimientos sísmicos. Ya les dije antes, me parece que hubo hasta 10.000 movimientos sísmicos, no todos sentidos, evidentemente, y se les explicó también en qué consistían los semáforos de la emergencia. En cuanto dieron la primera alerta, estábamos en semáforo amarillo. Esto se trasladó a la población a base de una serie de reuniones en todo el sur de la isla. Todos estos son los municipios que les comenté antes que estaban afectados. La isla de La Palma, no sé si la conocen, pero tiene una dorsal, la dorsal que se llama de Cumbre Nueva, de ahí el nombre que decían en los medios de comunicación, el volcán de Cumbre Nueva. No era un nombre exacto. Cumbre Nueva es toda la dorsal, está todo el sur. Entonces no se sabía muy bien si iba a ser hacia el este o hacia el oeste, con lo cual se puso en alerta a todos estos municipios del sur. Se hicieron reuniones con toda la población en estos 4 puntos, y una pregunta, ahí se les explicaba a todos, se les explicaba las posibilidades de erupción en un lado o en otro. Íbamos acompañados de científicos, IGN, Involcan, técnicos del Cabildo, unidad militar de emergencia, director técnico, etc. Ahí hacían pues todo tipo de preguntas. Una pregunta muy recurrente que hicieron es: ¿qué hago con mis animales? Había no solo animales domésticos, sino animales de la ganadería. Pues bien, se prepararon albergues también para animales domésticos. Aquí se atendieron unos 500 perros y unos 600 gatos, pues así, a través de veterinarios, todos voluntarios. Hubo muchísima solidaridad tanto de la isla de La Palma como de otras islas. Todo esto es material que llegaba de otras islas, comida, medicinas para los animales, de todo. Aquí hicieron, por una parte, albergue de perros y por otra parte, albergue de gatos. Lo que procuraban los veterinarios era no separar unidades familiares. Un grupo de gatos de una familia los metían todos en la misma jaula para que se sintiesen mejor. Son jaulas hechas con verjas normales de los recintos de las parcelas. Y bueno, ahí había veterinarios voluntarios. Yo aquí voy a resaltar a la gatita esta, una gatita que quedó aislada en medio de la lava y que evidentemente intentó salir para salvarse, y lo que le ocurrió fue pues, que se quemó las 4 patas. Esta gatita tenía todas las patas vendadas, y luego, aparte de tema de gases, tenía bastante afectados los pulmones,
y bueno, por desgracia pues al final no consiguió sobrevivir y bueno, tenía ya hasta, me habían incluso encontrado dueño, y es un caso un poco resaltable que quería recordar aquí. Y también voy a recordar otra anécdota que no sé qué relevancia tuvo aquí en la península, pero es el equipo A, el famoso equipo A. Hubo una vez en un vuelo de dron, en una isla que quedó entre las coladas sin cubrir, vieron que había una serie de perros metidos en un estanque que estaban vivos. Lo que se hizo inicialmente es llevarles comidas, pero llevarles comida con los drones. Cada cierto tiempo, pero claro, esto no se sabía cuánto iba a durar, el volcán seguía en erupción, las coladas iban por un lado y por otro. Entonces hubo una empresa gallega que se ofreció para intentar hacer un rescate, también con un dron. Iban a meter una jaula y uno a uno sacar los perros. Pero ¿qué ocurrió? Que un día, en un vuelo de dron, estaban los perros y estaba ese cartel que es este de aquí. Resulta que alguien, sin autorización, atravesó las coladas, algo peligrosísimo, entró, sacó los perros y afortunadamente salió todo bien. Es una imprudencia, pero bueno, esta le salió bien como podría haber salido mal. El caso es que unos 3, yo creo que fueron 3 o 4 días después, las coladas arrasaron ya toda esta zona. Los perros continúan con su dueño y bueno, de momento no se ha sabido quiénes son el equipo A. Dicen que un vulcanólogo, un bombero, todo lo que se va comentando por ahí, un técnico también. Yo me meto con un compañero que siempre le digo que él era del equipo A. Los animales de granja, pues la mayoría de los granjeros lo que hicieron fue abrirlos y los animales se escapasen. Aquí viven a la Guardia Civil. La verdad es que yo me encontré varias veces con patrullas de la Guardia Civil que lo que hacían era ir a buscar animales y recogerlos, hicieron una labor tremenda. Guardia Civil y UME, aparte de otros que luego comentaré, hicieron una labor tremenda. Se crearon estos 2 albergues, uno en la zona del Paso, el volcán estaría como por aquí más o menos, al norte del volcán, bastante alejado, no tenía problemas, y la otra al otro lado de la isla. Llega el 19 de septiembre, las 2:10 hora UTC, eran las 3:10 hora de verano de Canarias, y tenemos estas imágenes que precisamente esto prácticamente se retransmite en directo. Estaba una televisión canaria retransmitiendo una noticia de la situación en ese momento, de cómo estaban los movimientos sísmicos y tal, y detrás de la reportera salió el volcán, fue retransmitido prácticamente en directo. Estos son las imágenes del tremor volcánico que les puse antes. Antes era lineal y a las 2:10 ven como ya se empieza a saturar toda la playa. Esta es otra manera de ver el tremor volcánico. Aquí en verde empieza a haber ya más movimiento hasta que se transforma totalmente. Dióxido de azufre. Les comenté antes que era un elemento muy importante para ver la actividad volcánica. Esta imagen que tienen aquí es a las 2, o sea, 20 minutos prácticamente después, ven ya una marquita de dióxido de azufre ahí, y esto ya al día siguiente en la imagen satélite pues se va extendiendo hacia el resto de las islas. Imagen de las 14:28, son
20 minutos después, otra imagen a las 16:13, ya se ven las colgadas del agua bajar. 7:15 ya se ve bajo por todas partes. Y de repente llega el día 27 de septiembre y ocurre esto. Desaparece momentáneamente la señal de Tremor, no sale lava, no se ve columna eruptiva, la amplitud del tremor volcánico baja radicalmente y la verdad es que da la sensación de que la erupción ha terminado, pero nada, duró prácticamente unas horas. Y haciendo un cronograma de cómo vamos hasta ahora, el calendario sísmico empezó el día 11, se declara el semáforo amarillo el día 13 en la primera reunión del comité de dirección, se presenta el plan de evacuación el 16 de septiembre, se hacen acciones formativas e informativas con la población y con el sábado 18, viernes y sábado se realizaron todas las sesiones formativas. Se empiezan a hacer las primeras evacuaciones preventivas el día 19 por la mañana. Se empezó a evacuar a personas con movilidad reducida y un poquito después empieza la erupción. Es una erupción, es una fisura, no es un punto único de donde sale la lava, sino una fisura. Bueno, el 19 de septiembre ya se produce la erupción, ya deciden pasar el semáforo rojo. Hubo esa misma mañana un comité científico con bastante discusión. Se discutía si mantenerlo en amarillo, pasarlo en naranja. Lo único que el paso del semáforo amarillo a naranja implicaría evacuar, calculamos, como no se sabe exactamente dónde va a salir la erupción, pues a lo mejor 20.000 personas. Entonces la decisión es muy complicada. Lo que se decidió es empezar a movilizar a las personas con movilidad, empezar a evacuar a las personas con movilidad reducida, que son las que más lentitud, por decirlo de alguna manera, tendrían a la hora de llevarlos a los albergues y mantener el semáforo amarillo. Fue una locura, 2:10, ya sabíamos exactamente dónde se producía la erupción y ya las primeras evacuaciones, Guardia Civil evacuando a la gente. No hubo demasiado problema, pero sí había gente que era un poco reacia a evacuar. Pero bueno, al final salió todo más o menos bien. Evacuamos en 2 días 5.700 personas, casi todas iban a casas de familiares o a segundas residencias. Tuvimos unas 200 personas que albergar dentro de esos puntos que teníamos preparados. 400 turistas se trasladaron de isla, directamente se llevaron a Tenerife. Y los municipios afectados fueron El Paso, Los Llanos de Aridane y Tazacorte, todos por el lado oeste de la isla, con todos estos núcleos de población, todos pertenecientes a estos 3, y ya se empezaron a cortar las primeras carreteras, y allí en La Palma, en el valle, hay muchísimas condiciones de regadío para el tema de las plataneras. Fue un problema porque cortaron toda la zona donde estaban las balsas hacia la zona de las plataneras, que eran cortadas. Una vez empezada la erupción, con las evacuaciones se delimitaron por zonas, una zona de exclusión donde no podía entrar nadie, incluso se hizo un límite para los propios científicos. Los científicos no podían entrar a menos de 1.000 metros del cono volcánico, salvo por razones científicas y con permiso de la dirección técnica. Las zonas evacuadas eran estas inicialmente. Esto se iba ampliando a medida que se iban produciendo desbordes y nuevas coladas. Había zonas de acceso restringido donde podía entrar población a sus viviendas, pero de una manera controlada y siempre con acompañantes.
Y luego, en función de los gases, lo que se hicieron mucho fueron confinamientos. También hubo una zona de exclusión en la zona marítima para que no se acercasen barcos ni de pesca ni barcos de turismo, etcétera, etcétera. Y bueno, confinamientos hubo muchísimos por temas de gases en los llanos de Aridane, que es el municipio, es la población más grande de la isla, tiene unas 22.000 personas, más grande incluso que la capital de la isla, que es Santa Cruz de la Palma. Y evacuaciones, se emitían comunicados de este tipo en función de la evolución de la lava, con el mapa asociado, se publicaban, se comunicaban al personal y la Guardia Civil los deslojaba. ¿Qué grupos intervinieron? Pues muy importantes, bueno, prácticamente importantes todos. Lo único que el grupo de intervención en sí, ante unas coladas volcánicas, poco se puede hacer. El grupo de intervención estaba la unidad militar de emergencias, estaba personal de medio ambiente de Cabildo, bomberos de otras islas, pero básicamente lo que se hacía es seguimiento de las coladas. El grupo de seguridad, importantísimo, la Guardia Civil recibió apoyo del exterior, la ONU hizo también labores de seguridad, sanitario, Cruz Roja, una labor tremenda, logística también Cruz Roja. Estuvo en la isla José Andrés, conocen el cocinero que va siempre a eventos de este tipo de catástrofes. Y la verdad, yo no le conocía y la verdad me resultó espectacular. Dar de comer a tanta gente. Él me dice que su récord es, cuando me dijo, algo que se me salía ya de la cabeza, 400.000 comidas en un día o algo así, me dice una vez. Que yo hablando con él le preguntaba cómo hacía eso, es imposible hacer. Y él lo que hace es organizar y ponerse en contacto con restaurantes locales, se organiza con ellos y con voluntarios hacen la distribución de todas esas comidas y lo hace de una manera espectacular. Además es una persona que yo he visto incluso ir ahí con la comida, con su coche, la saca y lo lleva al punto de reparto. Esto lo dan no sé qué, no sé cuánto, o sea, una persona espectacular. De una gran experiencia con él también. Llegaron inicialmente todos esos medios, los medios que teníamos en La Palma, sobre todo la parte de medio ambiente, la relacionada con incendios forestales, bomberos voluntarios de La Palma. En La Palma no hay bomberos profesionales todavía, son todos voluntarios, funcionan como profesionales la verdad, pero en realidad son voluntarios, no son funcionarios ni lo que cobran, ni simplemente lo que cobran de la Guardia. Bomberos de Tenerife y de Gran Canaria, medios contra incendios de Tenerife y de Gran Canaria también, la unidad militar de emergencias que se desplegó enseguida, Dirección General de Seguridad de Emergencias. Estos no les he saltado porque estos son los medios contra incendios forestales de Tenerife y estos los de Gran Canaria. Técnicos y personal de la Dirección General de Emergencias, Guardia Civil que debió multiplicar por 10, yo creo que el número de efectivos en la isla en esa época, 250 y yo creo que debe haber por ahí 25 o 30 en la isla generalmente. Policía Nacional también intervino con todos sus efectivos. El Cuerpo General de la Policía Canaria, que está destinada habitualmente en Tenerife y en Gran Canaria, se desplazaron a la isla. Todas las policías locales de los 14 municipios que hay en la isla, total casi 800 personas con sus medios de drones, vehículos ligeros, helicópteros, tanto del gobierno de Canarias como del Estado como de otros cabildos, y también embarcaciones, las patrulleras de Salvamar y de la Guardia Civil.
Esta es una labor que quiero resaltar también y además llevada muy bien, no es por presumir, pero por el servicio al que pertenezco, del Cabildo. Esto fue además muy emotivo, la gente que lo vivió, los hay que incluso tuvieron que pedirse una baja después del volcán por temas un poco mentales, por decirlo de alguna manera. Se organizó en las zonas evacuadas, la gente salió a toda prisa y evidentemente dejó su vida allí en la casa. Pues al ver que había coladas que eran más o menos estables y que nos podíamos acercar más o menos con vigilancia y con seguridad, se empezó a permitir a la gente a volver a la casa, estar 15 minutos, retirar todo lo que pudiese y salir. Se estuvo haciendo prácticamente durante toda la reducción en distintas zonas. Se hicieron unos 1.150 acompañamientos y consistían básicamente en ir a una fila de coches de la administración de emergencias, se ponían en el medio, a ambos lados había vehículos de los particulares que querían acudir a sus casas, y entraba un vehículo de la emergencia con 5 vehículos de particulares y así los podía tener controlados, entraban a sus casas 15 minutos y todo el mundo ayudando a sacar cosas. Había de todo, había gente que sacaba documentación nada más, otros que sacaban sus objetos personales de valor, joyas o lo que fuese, otra gente sacaba mobiliario, todo el mobiliario que pueden ver aquí. Había gente que incluso desmontó las ventanas y las puertas de la casa y se llevó todo, o sea, la dejó prácticamente vacía. Y luego hay otra gente que lo que quería era pasar los últimos 15 minutos en su casa. Se me olvida hacer esto. Había gente que entraba, había una nevera, cogía una cerveza y se sentaba en el sofá y pasaba sus últimos 15 minutos en casa. Había muchísimos nervios, gente muy triste y el personal nuestro tenían, hacer a veces un poco de psicólogos y eso hay algunas personas a las que les afectó tanta tensión y tanta presión durante tantísimos días. Recordemos que esto duró prácticamente 3 meses. Se ha producido ya una emergencia, ahora tenemos que hacer un seguimiento. Para el seguimiento, la verdad es que utilizamos bastantes medios, todos los medios que teníamos a nuestro alcance. Se hicieron simulaciones, tanto la Universidad de La Laguna como el Instituto Geográfico Nacional hicieron sus simulaciones. Una vez que se conocía el punto de emisión de lava, esta es la del Instituto Geográfico Nacional. Usamos satélites Copernicus, que es un satélite europeo que se usa para temas de emergencia, siempre que hay una emergencia lo enfocamos hacia donde existe. Inicialmente los mapas los sacábamos de Copernicus. Lo único que quizás nos llegaba con un poquito de retraso. Usábamos cámaras térmicas y usamos drones. Los drones fueron vuelos de drones, hubo tanto de la emergencia como de los medios de comunicación. A los privados ya no permitíamos, había una zona de restricción aérea y no se permitía volar, pero hubo muchísimos vuelos de drones. Esta es la simulación del Instituto Geográfico Nacional y esto es la realidad de las coladas volcánicas. La verdad es que teniendo en cuenta que la simulación está hecha con un solo punto de emisión y viendo, como les he dicho antes, que la erupción no fue un punto sino una fisura de unos 400 metros, yo creo que si repetimos esta simulación ahora mismo y ponemos realmente la fisura, prácticamente calcaría la distribución final de las lavas. Como pueden ver, prácticamente todo lo que es rojo y lo que es amarillo y mucho de lo verde y azul pues ha quedado cubierto por la lava. Mapas. Los mapas, esto prácticamente, esto es una locura también.
Nosotros necesitábamos mapas actuales para tomar decisiones. Como les dije antes, los de Copérnicus nos llegaban un poquito después. Estos mapas los hacíamos con un equipo que bueno, había un piloto de dron que volaba el día anterior, la tarde anterior. Nos pasaba los mapas a un técnico del sistema de información geográfica que hacía el mapa. Yo hacía la superposición del mapa del día anterior, o sea, el último mapa que teníamos, que es en este caso el verde, con el del último vuelo, que es el rojo, y hacía la comparación de cómo había avanzado la lava. Esto a su vez había otro técnico que lo hacía la superposición de capas con el catastro para ver los daños que había en ese momento de edificaciones y de cultivos. Pero bueno, la verdad es que esto se hacía con vuelos del día anterior y nosotros necesitábamos un poquito más de tenerlo en directo. Entonces íbamos evolucionando. Incorporamos el ver las propias imágenes del dron del día, son imágenes de las 9 de la mañana. Entonces, a partir de los mapas que hemos visto antes, ya podríamos marcar, según el vuelo de un par de horas antes, dónde estaba la colada, hacia dónde había avanzado o dónde estaba parada, que lo representaban nuestros símbolos. Vamos avanzando y vamos dando un pasito más. Había veces que no se veía bien si la colada estaba activa o no estaba activa. Entonces incorporamos las imágenes infrarrojas en los drones. La imagen infrarroja lo que hace es una cámara térmica y en ella se ve muy bien lo que está activo y lo que no. Entonces nos permitía con mucha mayor seguridad saber hacia dónde avanzaban los drones. Aquí pueden ver mejor esta imagen de aquí, que es en el espectro visible. Esto es con una cámara normal y esta es la misma imagen pero con una cámara térmica. Se ve muchísimo mejor que las coladas activas y lo podemos marcar de una manera mucho más eficaz. Otro pasito más allá, ya vamos evolucionando después de tantísimo tiempo haciendo mapas y tal. Además los tenía que hacer al mismo tiempo que acudía al comité científico, era un poco una locura. Ya empecé a marcar incluso dentro de la propia colada por donde iba discurriendo la lava. Y ya, como último paso, ya me permití incluso hacer montajes de capturas de pantalla de las imágenes aéreas y hacer un montaje para ver absolutamente toda la colada desde el cono hasta el último punto activo. Como les dije, había mucha cantidad de drones. Teníamos drones de la Policía Nacional con muy buena calidad, drones propios y drones de la Unidad Militar de Emergencia y drones del Gobierno de Canarias con distintas calidades y distinto tipo de sensor. Bueno, teníamos muchas coladas, había muchos desbordes, entonces también otra cosa que tuvimos que hacer es, para entendernos con el personal de campo, numerar las coladas para saber cuál está activa y nos avisaron de cuál está en movimiento, cuál no, y lo reflejábamos también en una tabla. Aquí marcábamos la zona, el nombre de la zona, la fecha de inicio, la fecha del último avance, cuántos días llevaba estable, que era un dato importante para la hora de poder acudir con los acompañamientos a las casas que había en la parte de abajo o no, y si estaba recibiendo aporte o no se veía ninguna clave. Llega el 13 de diciembre, 22-21, y después del mediodía que empezó a haber un episodio súper explosivo, como pueden ver aquí. Estas son explosiones, a partir de mitad de la mañana y por la tarde. La gente que estuvo allí, y yo no estuve, dice que eran algunos científicos que lo definen como la traca final. Esto son todo explosiones. Y de repente, el nivel del tremor que hemos visto antes
pues queda prácticamente, se para y queda en niveles de antes de la erupción. Esto es una imagen de las gráficas del tren mientras estaba la erupción, esto en el último momento, en que está mucho más saturado, y esto es ya al día siguiente, ya prácticamente no hay movimiento de mano. Dióxido de azufre, lo mismo que les puse antes, con el inicio de la erupción, ahora se lo pongo con el final. Esto es las 14:40 del mismo día de finalización de la erupción, miren aquí la nube de dióxido de azufre, y esto es al día siguiente. Ya no se está emitiendo nada de dióxido de azufre aquí y el viento ya nos está desplazando hacia África. Entramos ya en las últimas partes, la parte quizá más triste, de la erupción, que son los daños corporales, los daños a la población. Daños por coladas, daños por cenizas, los gases y las partículas PM10, que son partículas menores de micras que vemos que apenas se ven, las respiramos y son malísimas para los pulmones. Hay casas que quedaron en pie, pero prácticamente atravesadas por la colada, entra por el salón y le sale por la cocina, quedaron en pie, pero en medio de las coladas. Hay otras casas que quedaron totalmente intactas, pero rodeadas por lava. Esas casas también quedan inservibles porque no tienen ni agua, ni accesos, ni luz, ni nada. Hay otras que quedaron al borde. Esta foto, que la verdad es que cuando me la mandó un compañero me encantó. Esto es en la laguna, es una población del valle donde se llevó prácticamente media población, se la llevó y la otra media no. Esta imagen me encantó, con la motorista rezando justo al borde de la colada, y esta colada no volvió a avanzar, o sea, esto se quedó así. Y un momento también bastante emotivo para muchísima gente fue cuando las coladas invadieron el cementerio de las Manchas, el cementerio del Valle. Por normativa, los cuerpos que llevan, creo que es menos de 5 años, no se pueden mover. Hay gente que sí que quiere llevarse los cuerpos, pero creo que algunos sí se pudo sacar de los que ya habían superado ese límite, pero el cementerio quedó prácticamente la mitad del cementerio tapado por la lava. Y los daños de las coladas, la verdad es que eran impresionantes. Podías ir a una zona y ver esto prácticamente parado, ibas 2 días después y la casa ya no existía. Esto que parece que está frío, que parece que está parado, escarbas un poquito, no hace falta escarbar demasiado, simplemente apartar unas piedras y ya ves la incandescencia debajo. Y esto también es en esta zona, ya ni siquiera tenías que escarbar, se ven las grietas y dentro la incandescencia de la lava puede llegar a 1200, aquí probablemente pueda estar 1200, 1300 grados. Esto es un vídeo, pero no va. Hay varios ruidos característicos. En la erupción, y es uno de ellos. Lo que es el avance de la lava, un ruido como de cristales rompiéndose. Esto es Todoque. También recordarán quizá esa iglesia que salió muchas veces en la televisión cuando cae la iglesia. Yo cuando estuve aquí, la verdad es que pensé, y la verificamos que la tele, cuando estuve aquí pensé que esta colada, o sea, que ya se había cerrado, que esta colada parecía totalmente inactiva. De repente un día, el 26 de septiembre, se empieza a mover y ya se llevó
no solo la iglesia, sino lo que quedaba de lo que es el barrio de Toloque, que es todo esto. Esta rotonda de aquí es esta, y la iglesia está como por aquí. Y aquí la iglesia está por arriba. He llorado 2 veces en la erupción y grabando estas imágenes con nadie. Se siente una impotencia terrible, no hay quien pare los lados. Yo recibí llamadas de un inventor de Tenerife que decía que una pared que nos hacía para hacer un no sé qué inventos con unas chapas de poder desviar las lavas. Yo cuando hablaba con él estuve por decirle que él nunca había visto una erupción, porque si no se daría cuenta de que esto era imposible de parar. Cuando hablas de una erupción volcánica, pues te puedes imaginar palabras de este tipo, 2 metros de altura, tal. Pero si ven esto, aquí hay una persona. Esto debe tener, no sé, 14 metros de altura. Y esto se mueve. Se mueve poquito a poco. Da igual lo que tenga por delante. Bien es verdad que hay zonas como en Islandia que sí que tienen técnicas para la lava, pero son estructuras de hormigón grandísimas y hechas previamente y debajo de un volcán que generalmente suele entrar en erupción de vez en cuando. Aquí no sabemos dónde va a entrar en erupción, cuándo y dónde va a entrar en erupción el volcán, con lo cual hacer una estructura de hormigón es prácticamente imposible. Y otra cosa, es desviar una lava, a donde la desvías hacia la casa del vecino, ya estamos en temas legales, y bueno, es imposible desviar la lava. Y así todo el valle. No solo lavas, sino también cenizas. Hay, como pueden ver en la imagen esta, el volcán estuvo emitiendo ceniza por los 6 meses y en función de hacia dónde iba el viento, que generalmente en Canarias sopla del noreste, pues lo lleva hacia todo el valle de Aridane, que es donde se produjo precisamente el volcán, y lo lleva pues hacia el sur de las coladas. Casas totalmente enterradas en ceniza. Hay casas en las que solo se le veía la chimenea, o sea, podrían tener 10 metros de cenizas acumuladas, carreteras totalmente tapadas. Cuando cambiaba el viento y soplaba hacia el este, agitaba el aeropuerto. Estos son operarios del aeropuerto limpiando con sopladoras todo lo que es la pista de aterrizaje, porque claro, unas cenizas metiéndose en el rotor de un avión es peligrosísimo. Entonces quedó durante bastantes ocasiones inoperativo el aeropuerto, no porque por las condiciones meteorológicas, sino por la existencia de ceniza. Un caso especial, no sé si lo han visto, esto fue portada de la revista Time, me parece. Esta casa inicialmente cubierta de ceniza y luego le ocurre esto. Le salió un punto de emisión de lava justo debajo de la casa. Esta es la famosa casa de Amanda, que pone en internet, la casa de Amanda. Sale esto en muchísimas imágenes y bueno, la casa todavía se puede entrar en ella, evidentemente es inhabitable. Probablemente lo que se haga es pagarle a la dueña el valor de la casa, y la verdad es que esto es un recurso, vamos a decir, turístico, científico, tremendo. O sea, acercarse a un sitio como este pues, tiene un interés tremendo tanto para los científicos como para los turistas.
En Islandia aprovechan muy bien todo este tipo de recursos de las erupciones que tienen allí y montan auténticos museos al aire libre con estas cosas. Bueno, seguimos con daños a la población, lo que les comentaba de la nube de cenizas, y destacar la labor de la Agencia Estatal de Meteorología, que todos los días nos emitía un aviso especial, hacía un análisis especial de la atmósfera y nos montaba unas simulaciones para ver hacia dónde y a qué hora se dispersaba la nube de cenizas, no solo eso, sino la población también a distintas alturas, 500 metros, 1500 metros, 3000 y 5000. Porque esto afectaba no solo al aeropuerto de La Palma, sino al del resto de islas. Calidad del aire. El gobierno de Canarias tenía una serie de sensores puestos a lo largo de no solo de la isla de La Palma, sino también en Tenerife y La Gomera, y todos los días emitían, presentaban comités científicos estas gráficas. A partir de la franja esta verdosa ya empieza a ser problemático para la población y, como pueden ver, en muchas ocasiones los niveles de concentración de dióxido de azufre eran o muy desfavorables o extremadamente desfavorables, que eran cuando se emitían en función de la previsión de vientos de la EMET y de estos datos del gobierno de Canarias. Nos permitían confinar, evacuar por gases, no llegamos a evacuar del todo, pero sí confinar por ciertas zonas del valle. Lo que es partículas menores de 10 micras, pues es algo parecido a lo de los gases, también tenían sensores, pues igual, había una serie de momentos durante el día en ciertas estaciones, tanto cercanas como muy alejadas de la erupción. Se daba el caso de un término municipal en Punta Gorda, que está muy al norte de la erupción, que nos daba valores de PM10 altísimos. Entonces, también había que tomar medidas, no solo en el valle, sino en la parte norte de la isla. Todos estos datos se publicaban en la página web, los publicaba el gobierno de Canarias de una manera más sencilla para la población, donde decían en qué zonas, qué tipo de gas se analizaba y en qué estado estaba la atmósfera en esa zona. Regular, buena, razonablemente buena, desfavorable, muy desfavorable o extremadamente desfavorable. Daños al medio ambiente, pues cuando se nos produce una erupción en medio de un pinar y en época de verano, la verdad es que todos pensamos en un incendio forestal. Estábamos, tanto los medios insulares como los de otras islas, estábamos en alerta. De hecho se desplazaron, como les puse en la tabla anterior, pero curiosamente no hubo incendio forestal. Resulta que es tal la cantidad de calor que emite el volcán que crea una nube, crea una succión del aire caliente, como saben, sube hacia arriba y emite tal cantidad de calor que absorbe el aire que hay en los alrededores de la colada. Entonces el viento va hacia la colada y no deja evolucionar el incendio. De hecho, a lo mejor se prendía la vegetación, caminaba unos metros, pero enseguida se quedaba sin aire y sin oxígeno y se autoextinguía, por decirlo de alguna manera. Daños al arbolado, pues también por bombas volcánicas o por escorias o cenizas. Esta es una bomba volcánica espectacular que se solidificó después de caer, como pueden ver, sobre el muro. Y esto de aquí, no sé si se pueden imaginar lo que es. Aquí tiene una pequeña pista. Es la colada, rodea el árbol. Entonces, luego se enfría y lo que nos queda aquí, después de que el calor interno queme la madera, es un molde perfecto del tronco del árbol.
De hecho, si nos acercamos, aquí no se puede ver, pero si te acercas se puede ver incluso la corteza del árbol aquí marcada. Esto se ve incluso en las erupciones pasadas, en las de 1949 también he visto yo este efecto, tanto así hacia abajo como este, como de árboles caídos, que queda un cilindro tumbado, hueco, y ves dentro la forma de la corteza del árbol. Estos son efectos de los gases sobre el pinar. Esta montaña de aquí estará pues a unos 2000 metros aproximadamente hacia el norte del cono volcánico, y esto está en la parte sur. Esto es problemático, pues la verdad es que el pino canario es una especie espectacular. Siempre se ha dicho que el pino canario resiste a los incendios forestales, pero en realidad el pino canario nació en islas volcánicas y nos hemos dado cuenta de que a lo que resiste es a los volcanes. Estos pinos de aquí, que ven que solo quedan tanto las explosiones como la caída de material, solo les ha dejado el tronco, como palillos. No se ve muy bien en la foto, pero este es, creo que este de aquí. Y aquí ya se ve un brote. Esto es, como les he dicho, al lado del cráter, está como por aquí más o menos, uno de los varios puntos de emisión que tiene están como por aquí. Y esta imagen es tomada en otra época, pero es la continuación. Estos pinos de aquí están exactamente igual que este. Y aquí en una zona ya más alejada, ven cómo se producen todos los brotes a partir del tronco, incluso de las ramas gruesas empiezan a brotar. Datos de la erupción. Pues bueno, aquí en la imagen de la izquierda pueden ver la montaña que se nos ha formado aquí. Esto tiene aproximadamente unos 200 metros de altura, y lo que es el punto más alto del cráter ha llegado a 1121 sobre el nivel del mar, sobre la superficie anterior ya les digo de 200 metros. Como datos relevantes, pues la altura máxima de la columna eruptiva, 8.500 metros, solía estar generalmente alrededor de los 3.500. La isla en su punto más alto tiene 2.426. La sismicidad, 8.600 durante la erupción y 1.400 en preeruptivos, total unos 10.000. Cantidad de lava emitida entre las lavas de la colada y el cono, pues más de 2 millones de metros cúbicos. Estuvo 9 días, casi 10 días el aeropuerto de La Palma inoperativo. Había seis cráteres volcánicos. Si nos ponemos a sumar las que salieron por la tele el día 20 o 30, porque todos los días decían que había un nuevo punto de emisión, pero generalmente eran antiguos que se volvían a reactivar. Al final han sido seis puntos de emisión. Y bueno, la elevación máxima, la deformación máxima que vimos al principio, 28 centímetros, perdón, 33 centímetros. En cuanto a daños, solíamos poner los dos datos, los de catastro y los del satélite Copérnico. Los del catastro los hacíamos nosotros con los vuelos de drones y con los mapas que hacemos nosotros. Hacíamos una superposición con los datos de la capa catastral donde aparecen las zonas agrícolas y las viviendas, y nos dieron un total de 1.676 edificaciones afectadas, de las cuales casi 1.400 eran de uso residencial. Copernicus solo habla de construcciones y nos da 3.000. Este es el dato que más aparecía en la prensa. 3.000 edificaciones destruidas. Bueno, aquí incluían todo tipo de construcción, incluso un techo para una sombra para un vehículo,
Copérnico no lo distinguía, entonces lo contaba como edificación, y como los medios de comunicación, que no sé si se me pues les gusta siempre un poquito más de morbo, pues daban el dato más grande, pero estos son bastante contrastados. 1676. En cuanto a carreteras, casi 74 kilómetros, y cultivos, 370 hectáreas de cultivos, de las cuales la mayoría son de plataneras. El valle de Aridane, que es donde se ve el volcán, podríamos decir que es el más productivo de Canarias en cuanto a producción de plata. Todo esto sepultado en esta imagen que les pongo aquí, que no se ve muy bien, pero se la explico. Esta es una carretera secundaria que es muy utilizada. Esta es una carretera principal. La tonalidad azul son alrededor de 60 metros de altura del agua. O sea, esa carretera está enterrada 60 metros y sin tener en cuenta el cono volcánico que es este. Y esta pues tendrá unos 40 metros de altura del agua sepultando las coladas de la carretera. Erupciones históricas. Peneguía 24 días. Cuando hice esto, todavía quedaban, no sabíamos cuándo iba a terminar la erupción, y íbamos por 70. Aquí se me ocurrió decir en una rueda de prensa que todo hacía prever que iba a ser la erupción más larga de la historia, y la verdad es que me di cuenta que había que tener mucho cuidado con lo que se decía, porque fue el titular de todos los periódicos. Además, los científicos, yo no soy científico, era simplemente en ese día era representante del PEVOLCA, vamos a decirlo. Fue una afirmación mía que me pusieron como científico. Y ya para terminar, por si acaso no he sabido expresarles lo que es vivir un volcán, les voy a poner esta composición de fotografías hecho por un fotógrafo de allí, y ya no digo más.
dije que había llegado 2 veces durante la revisión. Con este vídeo también me ha salido una lagrimita alguna vez. Música. Muchísimas gracias, Paco, por esta. La verdad es que ha habido momentos en que nos han puesto los pelos verdaderamente de punta y con un nudo de la garganta. Por otro lado, venía, parece que compuso música pensando en la intervención de la mano. Solemos tener un ratito para preguntas después de las conferencias, pero hoy vamos muy pillados de tiempo. Tenemos que dejar esto completamente vacío. ¿Y cómo estaba antes de las 8:30? Es decir, a las 8:25 tenemos que estar todos fuera. O sea que hay tiempo para unas poquitas preguntas. Adelante, por favor. Hola, buenas tardes. Bueno, muy interesante, la verdad. Yo tenía un par de cuestiones que se me han planteado. A ver si sabías tú algo. Lo primero es en qué situación queda legalmente la propiedad de la gente que ha perdido, no te digo ya la construcción, sino su terreno, las parcelas. Y por otro lado, si tan ingente cantidad de cenizas es un problema, hay un plan para evacuarlas, para usarlas, para que veo, me imagino, esa cantidad ingente, ¿no? Y la gente necesitará retirarlas de sus casas. Gracias. Pues la gente sigue siendo propietaria de su terreno. De hecho, ahora en la fase de reconstrucción hay algún problemilla porque no sé si saben que ya hay una vía que atraviesa calculada de norte a sur. Yo en el tema de reconstrucción no lo voy a meter porque creo que se debe hacer de otra manera, pero también hay algún problema por tema de propiedad. Siguen siendo propietarios de su terreno. Entonces lo que tiene que hacer la administración en este caso, pues no queda otra, pues es expropiarse. Porque, bueno, eso no les va a valer para nada. La gente que ha perdido sus casas no se va perdiendo la casa, sino que no puede construir encima de la lava. Entonces habrá que compensarles de alguna manera. Y la otra es la ceniza, en principio se está acumulando. La ceniza, el Instituto Geológico y Minero de España es la responsable de hacer los análisis. Han hecho análisis, en principio parece que es buena para la agricultura, pero siempre y cuando tenga un cierto lavado previo, porque parece que tiene bastante aluminio. Se está acumulando y luego se están haciendo pruebas con ella, pues para utilizar para la construcción, para hacer hormigón. Se están pidiendo ceniza para llevársela fuera de la isla para hacer una serie de pruebas para ver cómo responde a los temas de construcción. Y ahora mismo toda la que se ha quitado de las casas y de las carreteras es muchísima, o sea, no es imaginable. Se está acumulando en ciertas zonas con idea de luego ir sacando de ahí y si sirve realmente para ciertas y tiene cierta capacidad constructiva para hacer bloques, que allí se utilizan mucho los bloques en vez de ladrillo, pues se utilizaría. Sí, yo tengo una pregunta. Cuando has visto de la carretera, esta quedó completamente cercana a lo que era la obra de Bolívar, el camino que tenía no sé cuántísimos metros de... Unos 60 metros. Sí, esta carretera, o sea, por ahí encima nunca se puede hacer una... ¿Porque es ceniza o era...? No, lo que es... hombre, ceniza habrá también, pero lo que es la lava, hay dos tipos de lava, una que es muy fluida y esta es otro tipo de lava que es como piedras que van avanzando, como se ha visto ahí en el vídeo, y queda eso, una piedra muy cortante y la mayoría es eso. Que no se puede hacer la carretera, no se puede arriba. ¿Cómo? Edificar arriba, rehacer la carretera. Lo primero es que eso, con 60 metros de altura de colada, la temperatura va a estar años y años que va a impedir cualquier cosa. Ya la veo bien. Claro, y luego lo segundo, hombre,
por suerte o por desgracia, el ser humano es capaz de cargarse cualquier cosa. Entonces, si metes en la cimentación adecuada y tal, siempre podría, pero ahí tan cerca del cono, yo creo que poco se va. Porque la carretera que es del norte-sur acaba de... Es más en la parte baja, en la zona de la laguna, es una zona bastante más baja. La comunicación está cortada. Sí, ahora mismo ya está hecha esa comunicación, que es más bien una pista, más que porque no se puede faltar. Ahí se han metido temperaturas a los bordes de 700 grados, donde está la carretera que va. Entonces es peligrosísimo, eso se está dejando pasar a la gente, pero sin detenerse. Y luego, si profundizas un poquitín, ya ves, puedes tener un 300 grados. Al empezar el coche, tienes un problema. Es un miedo que da, pero bueno, la verdad es que si no, lo que tardas 15 minutos en hacer, tardarías hora y media porque tendrías que dar la vuelta a toda la zona por eso. Claro. Perdona, que tengo poco tiempo. Dos últimas preguntas. La primera, pero una corta. La primera es hablando del tolón. El radón y el torón son gases radioactivos. El torón es un isótopo del radón. Ah, vale. Sí, son prácticamente muy parecidos. Y la otra pregunta es, si hay estos gases de político, el producto en realidad está seguro. Eso no tiene que anticipar cosas como Sí, lo que pasa es que, bueno, puntual cuando cae la lava, cuando entra en contacto la lava con el mar, sí, pero bueno, se dispersa bastante. Ahí el viento generalmente es del noreste y lo lleva más bien hacia el mar, porque el volcán está en el oeste. Última pregunta. Bueno, quería preguntar sobre las sobre los gases y la gente que no se cree que realmente el dióxido de carbono que está en niveles muy incompatibles con la vida, y quieren entrar, abrir las ventanas, vivir allí con todo abierto. ¿Eres de por allí o tienes algún familiar? Y bueno, conozco, no tengo ningún familiar, pero Pues no sé, la bombilla, de hecho, es un problema, es ahora mismo un problema enorme que hay. El CO2 en sí no es un gas tóxico. Lo que pasa es que al haber una cantidad tan grande de CO2 desplaza el oxígeno. Hay niveles de oxígeno del 18% cuando en la atmósfera normal es el 21% y hay niveles letales. Ahí parece ser que hacia el final de la elección, el 15 de noviembre, a finales de noviembre, una grieta que se debió formar por ahí produjo que saliesen gases y está a niveles realmente alarmantes. La gente no se lo cree, hay gente que se quiere colar. Y bueno, por otro lado está la salud pública, que nos dice que no podemos permitir que viva allí gente. Hay, según los niveles que haya, puedes estar 15 minutos o media hora, o incluso si tienes un plan de prevención y un medidor y ves que no pasa de 1000 ppm, pues a lo mejor puedes estar 8 horas en una hora. Pero esos son casos muy puntuales y se suele disparar a 40.000 o cuando lo normal, si lo midiésemos, bueno, como estamos tanta gente, probablemente habrá 800.000. Pero si salimos fuera suele haber 450 partes por millón de CO2 y allí pues hay 20.000, 30.000, además es por picos y depende mucho, curiosamente depende mucho si es de día o de noche, y el tema de mareas también influye en la salida de gases de la ciudad. Bueno, pues muchas gracias, Paco, y no tenemos tiempo para más preguntas.